Hola clase, en este vídeo vamos a ver los aspectos más singulares de la vida en Egipto. Lo primero, recordar dónde es Egipto, dónde se sitúa. Mirad en el mapa superior cómo está en África, en el norte. Recorrido, os recuerdo, por el río Nilo, que es la base de que existiera Egipto, porque está rodeada de desiertos que la protegen, es verdad, pero que no permitían la vida. En cambio, el río Nilo, con sus inundaciones ya no tan amenazantes como las de Mesopotamia, al ser más regulares, le daban la vida mediante la fertilidad de las tierras, que ellos llamaban tierras negras, frente a las tierras rojas del desierto. Después de recordar dónde está Egipto y por qué surgió, vamos a empezar con sus aspectos más destacados. Empezamos. Primero recuerdo otra vez su localización. Es un valle atravesado por el río Nilo, que se divide en el Alto Egipto, toda esa línea que atraviesa el desierto, y que se va a ensanchar justo cuando va a llegar en la parte más baja del terreno hasta el mar. Es el Bajo Egipto, que se inundará, como ya vimos, a lo largo de todos los veranos, permitiendo unas tierras fértiles para la agricultura. Frente a esto, lo que los rodea es desierto. Se ve en la foto. Nada ha cambiado en el momento actual respecto a lo que era entonces. Aquí podéis verlo. La misma imagen, pero con los lugares, el desierto occidental, el oriental y el Nubio, rodeando el valle del Nilo. Pero esas inundaciones eran un peligro hasta que se hacen obras hidráulicas para drenar ese terreno, para evitar que se inundaran los espacios que no se quería con diques, o canalizando y almacenando ese agua para llevarlo hasta los cultivos y poder hacer una agricultura de regadío. Esto permitió que la población durante estos 3000 años creciera desde unos miles hasta llegar a más de 7 millones de personas en la última etapa. Aquí podéis ver esas inundaciones que serían canalizados, como se pueden ver en la imagen inferior, por canales y canalizadas mediante diques, bloqueándolo. Lo que veis que ponen nilómetros eran pozos que permitían saber hasta dónde había llegado la inundación. Si la inundación era grande, la fertilidad y la riqueza de la agricultura de ese año sería mucha. Si no, sería una cosecha más pobre. Esta riqueza permitió el desarrollo de Egipto, como veremos. Pero todo esto requería un gran trabajo colectivo. Poder hacer ese regadío, había que haber un gran mantenimiento de diques, canales y defenderse además. Esto provocó que aparecieran los estados en general, en este caso Egipto. Su líder, el que organizó siempre al frente este estado egipcio, sería el faraón, que es una encarnación de un dios, no es solamente un hombre. Podéis verlo en estas imágenes. La función del faraón era proteger Egipto, mantener el orden y la justicia para que todos los años se produjeran las inundaciones con el beneplácito del resto de los dioses. Y mantener esa justicia, mantener este orden y esta defensa requería un poder total. Tenía el poder militar con el control de los ejércitos, religioso con el control de los templos. Todos los sacerdotes de estos templos, principales sacerdotes, serían nombrados por él, para que los dioses estén contentos. Y también todo el poder político, hace las leyes, juzga, es propietario de todas las tierras, controla los impuestos y el comercio.
Podemos ver su poder en este sarcófago, realizado para contener la momia, es decir, al faraón muerto. Podemos ver los tocados con los símbolos de la serpiente del Bajo Egipto y el buitre del Alto, los símbolos del poder, con dos aspectos importantes. Tenemos un cayado bastón, ese poder militar, con el flagelo también para castigar, y tiene una barba postiza, que para aquella época sería símbolo probablemente de sabiduría, ya que era muy corta la esperanza de vida y en esta población, en el norte de África, lo que es la barba, lo que es los pelos en la zona del cuerpo es menor, así que iría unido a alguien mayor y sabio. Finalmente, todas sus funciones necesitaban ayuda y para ello existiría un gran número de funcionarios, en los cuales incluimos al ejército. La economía, que ha sido el aspecto ya comentado y asociado al Nilo como base de todo el desarrollo. Lo primero, que la base es agrícola, es decir, agricultura, concretamente de regadío gracias al Nilo y la ganadería. Su gran abundancia se debe a la fertilidad de sus tierras por las inundaciones. Pero esto va a marcar también todo lo que es el año, la vida en Egipto, todas las actividades. Las tierras son del faraón, que puede haberlas donado a nobles o templos, pero en última instancia siempre serán propiedad del faraón. Para trabajarlas, el campesino debe de pagar unos tributos, lo que permitirá mantener a todo el resto de Egipto. El cultivo fundamental serán los cereales, trigo y cebada, pero también legumbres, frutales, olivos, que sería la obtención, que permitiría la obtención de aceite de oliva, la vid, que permitiría la obtención de vino, y plantas para la artesanía, como el papiro, base para poder escribir. Y toda esta gran riqueza permitió el desarrollo de la artesanía, destacando la cerámica, aquí podéis ver. Pero junto con la cerámica que se ve en primer lugar, tenemos también el trabajo en la madera, por ejemplo, dentro de la artesanía. Pero ya podéis recordar que en un terreno como el de Egipto, el valle, no hay prácticamente árboles para la madera, así que se obtendría mediante el comercio. Como podéis ver en esta última imagen, ese comercio se lograría mediante barcos, atravesando Egipto y yendo más allá mediante los mares. Aquí podéis ver la organización del año. Para ello se regularían a partir de las inundaciones que se dan en verano. Después de esto había que preparar las tierras, preparar todo lo necesario para la siembra y cuidar las tierras para poder en primavera recolectar las cosechas y antes de la inundación preparar, tras haber guardado las cosechas, todo lo necesario para la próxima inundación. El trabajo nunca paraba en Egipto y ahora lo vais a ver. Aquí podéis ver la inundación, cómo había que trabajar las tierras inmediatamente y preparar los canales. Aquí se ven, tras la inundación, repararlos para ya poder sembrar y cuando por fin había crecido en primavera recolectarlas. La recolección exigía después que se guardara y se consiguiera todo ese alimento para el resto del año. El trabajo continuaba y cuando estaba la inundación se darían otros trabajos para el Estado, por ejemplo la construcción de las pirámides, para que el faraón, contento, cuidara de este orden de Egipto, tanto vivo como muerto. Continuamos. La sociedad está organizada en función de lo que hemos dicho, en diferentes grupos muy jerarquizados. Al frente, el faraón con su familia, los que ayudaban al faraón
para organizar y dirigir toda la sociedad y todo el Estado serían los que se hallan a un nivel inferior, pero también en la élite. Son los sacerdotes y los funcionarios. Dentro de estos destacamos los escribas, que permitirían, mediante su sabiduría con la escritura y con las matemáticas, poder organizar todo este territorio tan amplio y a tantas personas. Debajo estarían los que serían las personas libres y sostendrían con su trabajo todo este sistema, todo Egipto, los campesinos que trabajan las tierras, comerciantes y artesanos, y también los sirvientes. En el escalafón más bajo, que trabajarían los trabajos más duros, serían los esclavos, con los que acabamos la sociedad de Egipto. Serán mejor tratados que en otras civilizaciones de la antigüedad, pero seguirán siendo una propiedad de templos, personas o del faraón, es decir, del Estado. Espero que todo esté bastante claro y os haya ayudado. Cualquier duda, no dudéis en preguntar. Aquí podéis ver esa imagen jerarquizada mediante la pirámide que os he dicho. La parte más amplia serían los grupos inferiores de hombres libres y esclavos, y los grupos privilegiados corresponden a una pequeña parte. Así, todo se puede ver de un solo vistazo. Bueno, con esto se ha acabado la parte de los rasgos de la sociedad, de la economía, de la política, es decir, los aspectos más singulares del Egipto antiguo.